Hola queridos míos, ¿cómo están? Estoy sumamente feliz de estar en este quinto episodio de su podcast, Lucy Montenegro. Hoy tengo un súper invitado. No podía estrenar la sección de invitados sin alguien tan grande. Primero, quiero presentarles el tema, sexualidad y espiritualidad. Entonces, con ustedes, aplausitos por favor, productor. Silvestre Falla, nuestro sexólogo reconocido en toda la comarca lagunera y yo creo que en muchos lados porque tiene 45 años de experiencia. Muchas gracias por asistir y por aceptar la invitación. Estoy muy feliz con su presencia el día de hoy. El agradecido soy yo, Lucy. No, pues con mucho gusto compartir con el público que la siga y además muy halagado de ser el que inaugura la sección de invitados. Muchas gracias a usted. Oiga, pues platíqueme un poquito de su experiencia para que la gente lo conozca. A ver, ¿quién es Silvestre Falla? Esa es una muy buena pregunta. Silvestre Falla es un soñador, es un estudiante de la conducta de los seres humanos que inicia su carrera profesional como psicólogo clínico dentro de un centro de atención penitenciaria en la comarca lagunera. Yo inicié mi carrera como psicólogo clínico en la cárcel, con las personas que tenían privación de su libertad, que estaban compurgando una sentencia. Yo me encargaba del área de dictaminar peligrosidad y readaptabilidad de los internos que solicitaban beneficios como poder salir a trabajar y regresar a la cárcel a continuar con su pena, remisión parcial de la sanción, que era por 2 días de trabajo, se les concede, es un beneficio, no se le concede a todo el mundo, por 2 días de trabajo se les puede conceder un día más, entonces van haciendo más corta el periodo que van a permanecer internados en la prisión y el indulto, que es la liberación ya completamente de una persona. Son beneficios que se les otorgan a los ciudadanos que observan buena conducta dentro de la prisión. Y yo me encargaba de esa área, ¿no? Entonces, así fue como inicio mi carrera. Dentro del quehacer que yo tuve, durante el tiempo que estuve en la prisión, me tocó ver infinidad de situaciones anormales, pervertidas, peligrosas, relacionadas con la sexualidad humana. Ahí es cuando a usted le despierta la inquietud sobre la sexualidad. No, mi inquietud sobre la sexualidad empezó cuando yo tenía unos 5 o 6 años. Sí, yo me di cuenta de que las niñas tenían una estructura anatómica diferente a los niños. Sí, claro. Y me experimenté mucha curiosidad. Entonces yo hice muchas investigaciones al respecto como niño. Y como niño, pues la estructura del pensamiento mágico del niño le hace creer que las niñas tuvieron pene y que en algún momento dado algo les pasó. Cuando ya me constituí como un psicólogo clínico, comprendí lo que es la angustia de castración que tienen los menores. Sí, claro. Cuando perciben las diferencias físicas de las apariencias que tienen niños y niñas. En esa indagatoria inicial no existía de ninguna manera un propósito genitaloide, una investigación con propósitos sexosos, no. Era nada más el reconocer la diferencia sexual. Y como la etapa normal de los niños que todos vivimos, ¿no? Todos los niños sentimos atracción hacia nuestros padres, que son nuestras figuras primarias de identificación. Y sigue con los maestros, hacia los maestros, diferentes figuras de autoridad. Bueno, esa identificación que tenemos y la retroalimentación que se da con esas figuras genera un sentimiento de confianza en sí mismo. Sí. Que es lo que ponemos a prueba cuando ya nos convertimos en adultos con una sexualidad intencionada que nos lleva a tener, por ejemplo, desconfianza en lo que vamos a hacer. ¿Cómo se ve eso? Cuando una persona se quita la ropa delante de otra persona para tener una relación sexual. Ahí se pone a prueba todo aquello que viene como una cadena sucesiva de eventos y circunstancias, de escuchar a los adultos, de verlos actuar, porque la educación sexual es por el ejemplo. Exacto. La instrucción sexual es lo que nos dicen que hagamos y luego vemos que médicos entrenados en planificación familiar
son la profesión que más tiene embarazos no deseados. Los que dan las clases de planificación familiar son los que tienen más embarazos no deseados en el ramo profesional. ¿Qué quiere decir? Que las emociones ganan en la sexualidad. En ese territorio emotivo y sexual fue en el que me convertí en psicólogo y sexólogo. O sea, al observar que las personas generalmente no nos enseñan, por eso no tenemos el autocontrol. Bueno, es que tener autocontrol requiere de una sexualidad responsable. Y sí, hay personas que sienten que si se ponen el condón pierden la erección. Sí, claro. Sí, ¿cuántos mitos no hay de eso, no? Es imposible que pase eso, porque no las fábricas de condones lo primero que quieren es que se mantenga la erección. Claro. Es que no siento. Claro que sientes. Por ejemplo, usted trae prótesis a lo mejor en alguno de sus dientes. Y la primera vez que le taparon, que le obturaron una muela, le hacía con la lengua ahí. ¿Sí? Sí. Pero al día siguiente, ya después de que se despertó, ya no se acordó. Sí, claro. Ay, la muela, y otra vez con la lengua, ¿no? Pero al tercer día ya dejó de ser novedad. Igual ocurre con el uso de todos esos adminículos que, por ejemplo, en el caso del condón, Casanova hizo del condón de piel de borrego, una de las ayudas sexuales que tenía para no embarazar a todas las mujeres con las que se relacionaba. Sí. Y no tenía ese problema, y era un condón bastante incómodo. Pues es que eso es parte también de la manipulación de la persona que no quiere hacerse responsable en el acto, ¿no? Mire, el hombre, y lástima que tenga yo que decir esto, de cada 100 hombres, 105 somos inseguros. ¿Sí? Somos inseguros, porque creemos que nuestra erección es como el trofeo que se va a llevar la mujer. Claro. Pues no. Si eso fuera lo único que le interesara a la mujer, desde un principio, cuando estaban en la etapa de noviazgo, le diría que le mostrara el pene. Exacto. Y solo sería eso. Sí. Y no convivio más allá, o sea, de la intimidad. Hay una estructuración completa, hay una intimidad emocional. Cuando nos sentimos compenetrados el uno con el otro, hay una intimidad afectiva, donde el sentirte cerca de mí es suficiente para que yo me sienta satisfecho. Independientemente de que tengamos una comunión sexual o no. Exacto. Que la tenemos sexual, la tenemos las 24 horas. Exacto. La relación coital es diferente. Sí, exacto. El coito, es un intercurso sexual. Pero la relación de pareja implica demasiadas cosas que lo ponen a prueba al varón. Y el varón viene con toda esa inseguridad desde su niñez, la viene arrastrando. Por eso utiliza tanto los elementos de poder, de sentirse poderoso, porque trae algo que los demás consideran como un símbolo pues no sé, de éxito. Decían que Napoleón traía un caballo impresionante, y Napoleón, cuando se bajaba del caballo, era un hombre de muy baja estatura, y decía que los hombres se medían de la cabeza al cielo. O sea, él sabía cómo compensar esa estatura. Exacto. Pero era tan brillante en sus expresiones verbales que inmediatamente a donde iba crecía frente a las multitudes. Bueno, cualquier persona que esté escuchando, que esté viendo esta transmisión, puede hacer eso si se acepta a ella misma completamente. Y eso es lo que trabajamos cuando estamos juntos con una persona en un procedimiento sexual o psicológico. Quién es realmente esa persona, no en quién se va a constituir, sino en quién es la persona. Claro. Ahorita mencionaba algo muy importante de lo cual quiero preguntarle. Usted decía que la sexualidad no solo es el coito. Ahora bien, ¿qué es la sexualidad en sí? Para que toda nuestra audiencia quite todos esos mitos y tabús de que la sexualidad, es únicamente el coito. ¿Qué es la sexualidad en sí? Bueno, la sexualidad podemos decir que es nuestro pasaporte con el cual nos movemos en el mundo. Desde antes de que tengamos nuestro debut en la vida, en el interior del seno de la mujer se experimenta una transformación cuando está un ser gestante, un ser en proceso de desarrollo, en donde se hace una separación sexual. Okay. Se nace siendo hombre o se nace siendo mujer. Hay un estado que le llamamos de intersexualidad, que en realidad la intersexualidad es anatómica porque viene con una predeterminación cromosómica genética. O sea, o se nace hombre o se nace mujer.
Sí. Quienes nacen con esta intersexualidad no tienen sus genitales desarrollados. Y no sabemos, cuando los vemos, el médico que los recibe no identifica un escroto, no identifica una vagina, o ve algo que parece una vagina, o ve algo que parece un escroto, o ve algo que parece un pene, o ve algo que parece un clítoris. Y pues ahí lamentablemente esas personas tienen una situación como una especie de limbo sexual, en donde en algún momento de la vida otros determinan por ellos a qué sexo pertenecen, pero hay una sexualidad interior de la cual ahorita voy a hablar. En el momento en el que nacen o nacemos las personas, recibimos una asignación a lo que en esa cultura se considera es el sexo masculino o el sexo femenino. Y entonces nos empiezan a educar en función al sexo con el que biológicamente nacimos. Pero también hay una orientación sexual, que es hacia donde yo me siento inclinado. Cada uno nos podemos sentir inclinados hacia ciertas cosas muy específicas masculinas o muy específicas femeninas en los roles culturales de lo que culturalmente se considera masculino o femenino, que puede cambiar de acuerdo a la idiosincrasia de los pueblos. O sea, por ejemplo, lo que para nosotros puede ser una conducta muy masculina, como el hecho de que controles tus emociones, en otras culturas el hecho de expresar tus emociones puede ser algo muy masculino. Decían que Pancho Villa lloraba cuando tenía que fusilar a alguno de sus compadres. Lloraba y de todos modos lo fusilaba. Entonces no dejaba de ser lo que es el prototipo de hombre valiente, ya no de hombre macho, sino un hombre muy recio, que podía expresar sus emociones y al mismo tiempo tomar decisiones encima de sus emociones. Sí. Entonces nuestra sexualidad es nuestro pasaporte en la vida. Okay. Llegamos a una casa donde hay un niño que tiene su pelo largo, ensortijado, se ve con una apariencia que los demás consideran que es una niña por cómo se ve. Y le dicen, ¡ay, qué bonita niña! Sí. Y el niño voltea y dice, soy niño. Esa afirmación es una afirmación de género. También hay niños y niñas que llegan a experimentar una incomodidad con el género con el que nacieron y empiezan a experimentar lo que los psiquiatras y los psicólogos clínicos hemos llamado disforia de género. No estoy conforme con el género con el que nací. Sí. Y es uno de los derechos que tenemos los seres humanos a elegir cómo queremos vivir. Y también elegimos cómo queremos vivir nuestra sexualidad, de manera manifiesta y abierta o de manera privada y muchas veces encubierta. Pero esa es una decisión que cada humano debe de enfrentar en su momento. Cuando nos constituimos en adultos, parece ser, entre comillas, que ya somos capaces de tomar decisiones respecto a nuestra orientación, a nuestra inclinación, a lo que nos gusta, a lo que no nos gusta sexualmente. Sí. Pero no somos seres acabados, Lucy. Somos seres en un proceso de completamiento. Y todo el tiempo. Estamos en 80 años vida. Y todavía tenemos muchas cosas que reconstituyen las experiencias, reconstituyen a las personas. Exacto. Por eso el constante. Esa es la expresión de la sexualidad. Es un pasaporte para deambular por la tierra, pudiendo expresar tu naturaleza interior biológica con una coincidencia cultural con lo que se espera en tu cultura que tú hagas, o con una confrontación cultural si lo que tú experimentas en tu interior no es afín a las expectativas de los otros. Sí. Porque los otros te pueden condicionar a que tú hagas o no hagas algo. Influyen en tu conducta. La decisión que debe de ser de tu persona la necesitas tomar tú, pero a veces las personas se dejan arrebañar y toman las decisiones por rebaño. Es más fácil unirse al grupo para no confrontarse, para sentirse aprobados por todos y seguir la corriente. Pero hay quienes se distinguen por ser la oveja negra del rebaño. Exacto. Que también están en todo su derecho. Yo creo que por eso es sumamente importante trabajar en nosotros mismos y así darnos cuenta de nuestro valor, porque yo creo que ahí es bien importante resaltar otro tema u otra pregunta que le tenía. O algún comentario, simplemente yo me amo tanto que sexualmente no me comparto con cualquiera. Entonces, el darme cuenta de que soy una persona completa, espiritual, física,
tengo mente, tengo emociones, tengo decisiones y no permito que la manipulación de otra persona influya en mí para yo compartirme, porque es un acto de compartir, así lo pongo yo. Me estoy compartiendo con la otra persona. Entonces, si estamos siendo manipulados, ¿cómo podemos nosotros identificarlo? Usted que trabaja en todo este tema, ¿cómo podemos identificar una persona que está siendo manipuladora con nosotros en el área sexual? Bueno, el área sexual implica todas las acciones que tengas. Implica el hecho de que tu compañero o compañera con quien tú convivas sexualmente te imponga sus preferencias. Exacto. Te limite tus expresiones naturales. Ahí las personas pueden tener una forma de vestir, una forma de pensar, una forma de vivir. Y muchas veces quien convive con esa persona de manera íntima se presenta como alguien socialmente atractivo o atractiva. Uh-huh. Nos mostramos ante el otro con los símbolos que consideramos nos van a hacer ver mejor. Y una vez que nos interrelacionamos con esa persona, empieza un proceso de modificación del otro, en donde le recrimina ciertas conductas. Oye, cuando tú estás comiendo, ¿por qué estás hablando? Y tienes la boca llena de comida, ¿por qué estás hablando? Oye, ¿por qué agarras la cuchara y el tenedor de esa forma? ¿Por qué le aprietas a la pasta de en medio y no de atrás para adelante? Uh-huh. Y la persona que se siente necesitada del otro empieza a ceder. Lo que es al principio una concesión, después se convierte en una obligación. Y la persona empieza a darse cuenta de que no está siendo feliz porque está representando un papel de lo que el otro le atribuye. Mantenerte en tu 5, seguir siendo tú mismo o tú misma, te pone en el riesgo de quedarte solo. Es diferente quedarse solo a sentirse solo. Exacto. Estar solo no es lo mismo experimentar la soledad. Ira J. Tanner, una psicóloga estadounidense, escribió un libro que se llama La soledad, el temor de amar. Y se refiere a que las personas que experimentan ese sentimiento de soledad, de estar a la deriva, muchas veces se lo autoprovocan porque psicológicamente no toman el riesgo de enfrentar la posibilidad de ser rechazadas. Entonces de antemano se autorrechazan y se aíslan, se marginan. O a veces pueden estar rodeados de gente, pero sentirse solos, ¿no? ¿También? Lo que le ocurre a muchos pacientes depresivos es que estando en compañía de muchas personas experimentan un aislamiento afectivo, como un aplanamiento. Yo les hago ver a las personas que a veces, o no a veces, en la mayoría de las ocasiones, a lo largo de nuestra vida vamos construyéndonos una armadura y nos ponemos la armadura para poder sentir que tenemos el control o estamos protegidos frente a los demás. El problema de la armadura es cuando tienes que ir al baño. Te tienes que quitar la armadura. Claro. El asunto está en que llega un punto en el que la armadura ya la tienes tan pegada que ya no puedes interactuar con los demás de manera auténtica porque les pones muchas barreras. Uh-huh. El riesgo de quien no quiere vivir siendo manipulado por el otro es quedarse solo, pero no necesariamente se va a sentir solo. Es una expresión que en alguna ocasión leí cuando era un adolescente que dice: de mis soledades vengo y a mis soledades voy, pues para mi compañía con mi pensamiento tengo. Entonces, estar conmigo es el placer más grande que yo tengo, estoy conmigo. Y me puedo compartir con otra persona si es mi voluntad y mi deseo, con el riesgo que esto implica. No quiere decir que esa persona me vaya a complementar en todos los sentidos. Claro. Puede ser una complementación o un compartir acordado, cuando dos personas establecen una relación de amigos con beneficios, en donde dicen: no, mira, vamos a tener relaciones sexuales porque ya las tuvimos y nos sentimos muy bien, pero yo tengo mis planes de vida, yo quiero hacer tales o cuales cosas, y yo tampoco, y yo no quiero tener relaciones formales. Es una relación acordada.
pero también hay la situación en donde tú tienes el riesgo de que el otro después te bote cuando tú te das y el otro no se da, o aparentemente se da, pero se da con condiciones, esa es la armadura. No, y aparte por algo en ese aspecto, digo, ya las personas de mi generación, recuerdo que comentaba con unas amigas que ella me decía, yo no me involucro con alguien que si solo quiero sexualmente, hablando de ese tema, de esa acción, yo no quiero involucrarme con alguien al cual yo pueda admirar. ¿Por qué? Porque yo sé que es solo eso. Entonces, si yo empiezo a admirar, ya sé que va a haber algo más. Me voy a empezar a involucrar a lo mejor sentimentalmente y yo pues veo que esa persona no tiene las mismas metas que yo, no es lo que yo quiero. Entonces ahí es que cada quien lo tenga claro. Y es como usted dice, yo no me voy a compartir con cualquiera porque yo soy valioso, pero ese es un trabajo interno que la otra persona no va a venir a hacernos. No, Ni eso lo tienes que emocionalmente, hacer ni tú. sexualmente, claro. Sino, ¿tú cómo vas a saber que tú te conoces hasta en la intimidad, ¿no? ¿Cómo sé qué me gusta si ni siquiera yo me conozco y le estoy dando a la persona el paquete? Entonces, por eso creo la dependencia con la persona. Esa es una situación que se da muy frecuentemente, en donde se necesita a la otra persona para experimentar esa sensación de completamiento. Exacto. Y cuando hay una dependencia, el que tiene el control es el que dice para dónde se va. Y el que está sujeto a ese control experimenta una sensación de pérdida que siempre está en el aire y en la relación. Está nadando ahí sobre la relación, es una amenaza constante. Vive en incertidumbre y de ahí puede provocar ansiedad también. Muchas veces de esas personas algunos terminan por convertirse en pacientes psiquiátricos o psicológicos, unos muy menos, llegan inclusive a autolesionarse o a perder la vida por acciones autodestructivas. Otros intervienen en procesos de crecimiento y logran establecer una sana relación con la pareja. Claro. Sin necesidad de ponerle cuerdas a las relaciones para tener la obligación. Porque como ya me conozco, ya sé qué quiero y qué no permito. Exacto. Por amor propio pongo límites, que eso es lo sano. Tus propios límites. Exacto. Quiero preguntarle algo para ahondar un poquito más en el tema. La espiritualidad, bueno, más bien la sexualidad influye en el despertar espiritual o nada que ver para romper este tabú y este mito que tenemos muchas personas. Bueno, espiritualidad y religiosidad son dos cosas distintas. Exacto. La religiosidad es la adscripción, la adhesión a un credo religioso o filosófico, y la espiritualidad es una búsqueda de un despertar interior. La espiritualidad puede tener también una connotación sexual, como ocurre en el tantrismo, que es una de las prácticas filosóficas que implican e involucran la sexualidad sagrada. En México, en América, en el continente americano, se habla mucho del tantrismo porque dentro de la práctica tantrista se controla la eyaculación, porque se considera que la eyaculación forma parte de la energía interna del varón y esa energía la redirigen hacia el último chakra y a eso se le llama el despertar del Kundalini. Cuando vemos el bastón de Esculapio, el bastón que traen los médicos, vemos una serpiente que está enroscada hacia arriba. Sí. Eso representa el despertar del Kundalini. Y cuando una persona practica una sexualidad tántrica, la practica con el propósito de incrementar, mejorar, incentivar su cercanía con lo divino y experimentan estados de éxtasis sexual relacionados con esa práctica. Y en Occidente nos brincamos toda la lección de lo espiritual y nos fuimos nada más a la práctica sexual para experimentar el clímax multiplicado a través de las prácticas tántricas. Sí, sí hay una relación directa entre la espiritualidad y la sexualidad, pero depende, como lo menciono, de en qué punto de la cultura te encuentres. Okay. Todos los pueblos tienen espiritualidad y sexualidad, todos los pueblos. Si hacemos un estudio antropológico y social,
nos damos cuenta de que muchas de las prácticas que tenían los antecesores a nuestra cultura actual tenían un propósito de influir en lo divino, de contactarse con lo divino. Entonces, esa es una aspiración. Podemos decir que dentro de todos los yogas que hay, el yoga más profundo es el yoga que aspira a tener un contacto directo con la divinidad, aunque todos los yogas son un conducto para eso. Todo tiene que ver con que espiritualmente mejores, pero hay desde alguien que es un aspirante, hay legos que no tienen conocimientos, hay aspirantes, hay discípulos formados y hay también ya personas que tienen grados y finalmente hay maestros y arriba de los maestros están los sabios. Y la edad no te constituye en un hombre sabio o en una mujer sabia, te constituye en una persona con más experiencia que los demás, y si la sabes usar puedes llegar a tener eso. Entonces tu sexualidad la puedes unir, la puedes fusionar a lo espiritual al 100%. Y complementando su sabia respuesta, quiero recordarte que eres un ser completo. Por eso tienes cuerpo físico, tienes espiritualidad, tienes mente y tienes emociones. Hablando específicamente de los chakras que usted nos comenta, claro que también está el primero y el segundo chakra, que nos hablan de nuestra sexualidad plena, de nuestro disfrute. Entonces, si desde nuestra energía ya lo tenemos plasmado, ¿por qué no disfrutar el acto sexual siempre y cuando sea consciente? Ahora, ¿cómo nos jala desde la sexualidad una a lo mejor mala práctica, desde los tabús, desde el miedo? Me refiero a que, por decir, tengo padres muy religiosos. Recuerdo que yo estaba en ¿qué será? Secundaria. Yo empezaba con el despertar sexual y mi mamá me cachó viendo una película 3X. Pues yo estaba viendo a ver cómo es, qué pasa, porque recuerdo que en aquellos años, claro que ni en las escuelas pues explicaban como en este tiempo ya hay tanta información, ¿no? Me acuerdo que mi mamá entró fúrica a la cocina donde estaba viendo y se enoja y me dice, niña, no estés viendo cosas de adultos casados. O sea, qué gran tabú tan grande. Obviamente ella tenía esa educación, ¿no? Pero, o sea, ese término nunca se me va a olvidar, de adultos casados. ¿Sabe usted cuántos años de terapia tuve que recurrir para quitarme ese tabú y ese miedo a disfrutar de mi cuerpo y compartirlo conscientemente? O sea, a eso me refiero, a esa pregunta. ¿Qué grado de importancia es lo que nos inculcan? Porque nos quedamos con eso, ¿no? Pues usted que ve eso en terapia, yo creo que desde ahí tiene que ver hasta las distorsiones sexuales. Bueno, la educación sexual es por el ejemplo. Claro. Cuando su mamá le dijo eso, le sancionó el ejercicio natural de su curiosidad sexual. Claro. Y obviamente hablaba con su conducta de que ese tema le provocaba incomodidad tratarlo con usted. Claro. Y lo moralizó cuando le dijo que eran, pues, material para adultos casados. Ni para adultos, hasta sí, casados. Casados. Eso es una moralización de la sexualidad. La sexualidad es un aspecto natural, con una base biológica, con una continuidad genética, toda nuestra especie la tiene. No es un instinto, es un impulso, de acuerdo a la clasificación de William McDougall. Las conductas instintivas son las que, si no se practican, las personas se mueren. Por ejemplo, alguien que nunca tiene relaciones sexuales coitales, pues tiene, si es varón, pues tiene poluciones nocturnas, eyaculaciones nocturnas, dormido, automáticas, eyaculaciones reflexogénicas, sin sentir nada, se tiene una eyaculación dormida. Porque de alguna forma tiene que sacarlo el de cuerpo, su cuerpo. El cuerpo lo saca. Pero si no tiene una relación coital con otra pareja o no quiere tener una pareja o hace una sublimación de su sexualidad espiritualmente hablando, como los monjes, pues no se va a morir. Entonces no es una conducta instintiva. Lo que es instintivo,
como dormir, como moverse. Que una persona, los secuestrados, los amarran. O sea, les da un coágulo y se mueren, tienen que moverlos. Claro. No puedes estar inmóvil. Comer, tienes que comer. Respirar, tienes que respirar. Ingerir líquidos, tienes que ingerir líquidos. Pero tener relaciones sexuales, pues no. Entonces, cuando moralizamos nuestra sexualidad, cuando le decimos a nuestros hijos que una conducta sexual es buena o es mala, le ponemos una etiqueta muy peligrosa, porque entonces experimentamos culpa. Tengo ganas. Un adolescente tiene ganas. Claro. Porque las ganas tienen que ver con la producción de las hormonas. Claro. Y en ese momento su cuerpo tiene un problemón tremendo. Está produciendo una cascada hormonal sin regulación. Y entonces el adolescente descubre la sexualidad porque algo le generó placer. El autoplacer del descubrimiento, porque todavía no tiene la confianza de iniciar un acercamiento con otra persona. Claro. Todavía no genitaliza su sexualidad. Exacto. Bueno, lamentablemente, pues nuestros papás, cuando les entregaron el diploma que decía, ya eres papá, ya eres mamá, se quedaron perplejos. Claro, no saben ni cómo. Ya cuando tenían el cuarto o quinto, ya recibían los diplomas y ni siquiera se fijaban. Sí, ese es el asunto. O sea, porque tenemos que buscar la manera de tener este tipo de participaciones, claro, donde hablamos de estos temas con cierto grado de desenfado, pero buscando decir cosas que tengan evidencia, que no sean simples especulaciones o el pensamiento de Silvestre Falla, no. Y no importa el pensamiento de Silvestre Falla, aquí lo que importa es lo que cada uno haga con su sexualidad. Ahí es donde se va a ver la importancia de tu sexualidad, claro, en cómo la ejerzas. Si la conoces, puedes tener un ejercicio responsable. Exacto. Esa sí sería una buena idea. Algo que comentábamos fuera de la grabación me llamó mucho la atención y dije, pues es que sí, yo no lo había pensado, pero es real, que un síntoma de la salud es tener deseo sexual. Sí. Cuando las personas experimentamos ganas, quiere decir que hay una base biológica funcional. Quiere decir que las hormonas sexuales están bien, están en buenos niveles, que nuestra apetencia sexual, la primera pues será que hagamos así, ¿verdad? Sí, sí. Pero también eso nos buscando. Sí, buscando. Y el que busca encuentra. ¡Uy, qué emoción! Eso está mejor, ¿verdad? Sí. Eso está mejor. Pero fíjate bien, hay una cosa. Si la persona tiene ímpetu sexual, también tiene ímpetu para otras cosas. Por eso uno de los signos que detectó Jared Diamond en el hombre irritado, el síndrome del hombre irritado, es precisamente que cuando las personas tienen un déficit de hormonas, particularmente en ese caso en el que hace este psicólogo, que habla de que hay hombres irritados, se les hacen mediciones de sus hormonas sexuales y están bajas. Hay muchas hormonas que tienen interacción. Todas las hormonas que produce tu cuerpo las genera una glándula que está en la base del cráneo que se llama hipófisis, en la base del cerebro, que se llama hipófisis. Esta pequeña glándula produce más de 1000 hormonas. Algunas son muy pocamente detectables, pero en el caso de las hormonas sexuales, que se apoyan también con las glándulas suprarrenales, los testículos, las glándulas suprarrenales, se genera toda una funcionalidad de tal manera que una persona sexualmente sana va a estar emocionalmente preponderantemente sana. Claro. Porque va a tener ese ímpetu. ¿Cómo lo canalizas? Bueno, pues si estás solo o sola, pues a lo mejor te autocomplaces. Claro. O hay personas sin el tabú de esto es malo. Es que cuando caes en la idea de que te estás haciendo daño. Claro. Hay una investigación que sacó la Universidad de Johns Hopkins, en donde determinó que los varones que en los años ya avanzados de su edad, digamos 50, 55 años, que hubieran tenido 21 eyaculaciones por mes, tenían menos predisposición a desarrollar el cáncer de próstata.
pues si le echamos un ojito, ¿verdad? Todo al mundo así en general, vamos a encontrar que muy pocos varones pudieron tener 21 eyaculaciones por mes, salvo aquellos que se masturbaban. Claro. Resulta de que desde niños nos dijeron que la masturbación nos iba a convertir en deteriorados mentales, claro, que nos íbamos a convertir en perversos. Y ahora entendemos que el acto eyaculatorio le da funcionalidad a la próstata. La eyaculación compulsiva, el estarte masturbando de manera compulsiva, hombres o mujeres, tener autocomplacencia sexual compulsiva, puede ser un rasgo de un trastorno mental. Sí, es lo que le voy a decir. A ella es algo que se engloba diferente. Le llamamos síndrome al conjunto de signos y síntomas que constituyen una enfermedad. Claro. Las clasificaciones de las enfermedades son arbitrarias también, aunque en este momento se enojen los que vean esto, que sean muy rigurosos en sus criterios. Estamos conociéndonos como humanos. Sí. Por eso hemos reescrito la historia de la psiquiatría. Por eso se quitó la homosexualidad de las parafilias, porque no era una parafilia, es una orientación. Y no podemos decirle a una persona, tú estás enfermo de homosexualidad, cuando en realidad los criterios que se aplicaban en ese tiempo lo hacían ver como un enfermo. Pero no es enfermedad. Tenemos la opción, con el respeto que nos merece quienes ejercemos una disciplina científica, tenemos la opción a decir, caray, pues me equivoqué. Claro. Y decirlo públicamente, decir, me equivoqué. Bueno, y ahora que no, pues ahora vamos a corregir la equivocación. Sí, claro. Ya primero ya dije. Sí, claro. Ahora sumamos criterios y avanzamos en el conocimiento. No es un conocimiento completo. Estamos conociéndonos y conociendo la expresión de la sexualidad en los humanos, que no tiene por qué ser una sexualidad culpabilizada. Sí, claro. ¿Sí? Entonces la sexualidad y la espiritualidad van de la mano. Vívela sin culpa porque eres un ser libre y completo. Por eso tienes todas esas áreas. Si no, no tuvieras alguna. Doctor, le quiero agradecer, le estoy sumamente agradecida, pero antes de despedirnos, platíquenos dónde lo podemos encontrar para cualquier consulta que necesiten. Con mucho gusto, yo tengo mi consultorio en calle Mariano López Ortiz, 380 Norte, interior número 9. Ok, aquí en Torreón, Coahuila. Aquí en Torreón, Coahuila, ahí donde hace su esquina el amor. Si le pregunta a cualquier taxista, oiga, ¿dónde hace su esquina el amor? Está ahí con el doctor Falla. Ándele. Bravo y 12, local 9. Está re fácil. ¿Y algún número? El número de teléfono es 871-241-6949. Y si quiere digo mi Facebook también. Sí, claro que sí. Tengo un Facebook profesional, sexólogo, Silvestre Falla Romero. Porque si no se enoja mi mamá y dice, bueno, que no tuviste madre. Sí, mamá, sí. Sexólogo, Silvestre Falla Romero. Con más énfasis. Sí. Muchas gracias, estoy muy agradecida y nos vemos el próximo viernes con otro capítulo. Recuerda, soy Lucy Montenegro y me puedes encontrar también en mis redes, Lucy Montenegro Angeloterapeuta, en Facebook y en Instagram. Nos vemos, muchas gracias.